Uno de los temas más candentes de la Argentina de hoy día, de ayer, del futuro. La pobreza, porque hoy se conoció el nuevo índice que elabora el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, una organización, una estructura de un prestigio indiscutido, que está por fuera de cualquier consideración política y que periódicamente ha venido señalando a través de estos estudios cuál es la realidad, la verdadera realidad que hoy enfrenta el país. Vamos a estar comenzando con este tema como tema fundamental de agenda y le vamos a estar dedicando después a lo largo del programa también espacio a la situación docente que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Mañana hay un paro de docentes a propósito de lo que ha ocurrido con estas dos docentes, una maestra de Jardín de Infantes y una directora del colegio donde iba este chiquito que después fue asesinado por su padrastro. Así que eso también es motivo de lo que va a ser la agenda nuestra en el día de hoy. Y otro de los temas que vamos a estar tratando, ayer seguimos con muchísima atención, intensidad y emoción lo que deparó el reingreso, ¿no es cierto?, la recepción de Carlos Tevez en Boca, ¿no? Vamos a ver el costado lamentable que ha tenido esto. Ya usted lo estuvo viendo hoy a la mañana aquí en TN, lo que pasó con los alimentos perecederos que Tevez pidió para la gente que fuera o que fue a darle esa recepción. Esos son los temas eje a través de los cuales va a pasar la tarde. Ya mismo comenzamos entonces con el tema del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el tema de la pobreza. Doctor Salvia, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Bueno, le hago esta pregunta. Hola, ¿me escucha? Le escucho perfectamente. ¿Me está escuchando? Sí, Nelson, lo escucho. Perfecto. La primera pregunta es casi ya, le diría, personal, ¿no? Porque a la luz de lo que está pasando con la crisis de las estadísticas en la Argentina, lo que elabora el observatorio tiene un nivel de seriedad contundente, de independencia, que es uno de los parámetros de los índices más confiables de la Argentina y que es esperado con avidez. ¿Les pesa, les preocupa, les inquieta? Cuéntenos. Bueno, está buena la pregunta. No, nos responsabiliza y nos mantiene muy alertas en cuanto a la importancia de tener una vigilancia teórico-metodológica y técnica de nuestro trabajo. Por eso dejamos abierta siempre ampliamente transparente toda la metodología utilizada y no estamos exentos de errores y en todo caso hay que entender que medir la pobreza siempre es una decisión tanto teórico como metodológica como ética en cuanto a establecer cuáles son los parámetros justos o normativos que uno considera como mínimos indispensables que debe tener una sociedad para garantizar niveles de bienestar y de integración social. Entonces, son decisiones teóricas, técnicas, metodológicas que comprometen en cuanto a hacer un trabajo serio que permita tener un reconocimiento de la realidad, un reconocimiento objetivo, no pensando que tenemos la verdad, no considerando que unas cifras de pobreza sean la verdad, sino que en todo caso son aproximaciones a una problemática. Y que eventualmente puede haber diferentes medidas o mediciones de pobreza y que todas ellas, en función del tipo de criterio que se utilice, o de parámetro que se utilice, va a generar justamente un diagnóstico de la realidad social que va a permitir o a obligar que haya políticas, en principio debates democráticos alrededor de cuáles son las prioridades de una sociedad y que al mismo tiempo haya decisiones políticas más acertadas para resolver esos problemas. Doctor, con esa responsabilidad seguimos trabajando. Nelson. ¿Es difícil medir la pobreza en general y en la Argentina en particular? A ver, las dificultades, vuelvo a plantear, son de orden de decisiones teórico-político-metodológicas que en cualquier sociedad moderna lo que ocurre es que esto lo lleva adelante un Instituto de Estadística Nacional o Federal por acuerdo de un Senado o de un gobierno en un contexto democrático en donde hay acuerdos acerca de cuáles son los problemas principales de una sociedad y dichos institutos de estadísticas nutridos de asesoría científico-técnica e incluso de vigilancia internacional van construyendo indicadores para aproximarse a esa realidad, poder medirla
y estamos todos de acuerdo. Después podemos llevar adelante políticas distintas. Los partidos políticos y los diferentes intereses que pueden estar en la sociedad van a tomar esas estadísticas y van a interpretarlas y proponer soluciones a los problemas, seguramente no necesariamente siempre los mismos, pero van a partir de un consenso acerca de las estadísticas confiables. Hacer eso tiene mucho más que ver con cómo construimos institucionalidad en un país a cómo construimos estadísticas. El mayor problema que tenemos de por qué no tenemos estadísticas confiables no es por el problema de las estadísticas, sino por un problema institucional, la falta de una decisión política para llevar adelante un instituto de estadística capaz de ser transparente, confiable, federal, fiable, abierto justamente al debate académico y puesto a disposición de la opinión pública para que justamente con esto se construyan debates democráticos. Salvia, buenas tardes. Paula García lo saluda. Quería que nos cuente, porque es importante también saber a cómo se llega a estos números que ustedes han llegado en el día de hoy y que cada año nos dan a conocer, cómo es el trabajo justamente de campo que realizan ustedes para llegar a estos números. A ver, la metodología que trabajamos con la encuesta de la deuda social argentina desde el año 2010. Nuestro informe se viene produciendo del año 2004 con una encuesta de la deuda social que era más chica y con indicadores que después fueron ampliados en esta encuesta del Bicentenario. A partir del año 2010 tenemos una muestra de 5.700 hogares, alrededor de 30 equipos trabajando en las principales ciudades del país y en las ciudades de más de 80.000 habitantes, en una muestra de alrededor de 25 a 28 ciudades o complejos urbanos, en donde se hace un relevamiento los últimos trimestres de cada año. En este caso ya estamos por empezar el relevamiento porque no queremos superponernos con el momento electoral de octubre, noviembre, diciembre. Y ese relevamiento se realiza a través de un muestreo que quedó estratificado con una muestra que se hizo con base en el año 2001. Es cierto que tenemos un marco muestral un poco antiguo, pero ese marco muestral es el único disponible todavía para cualquiera de las encuestas que quieran llevar adelante o hacer cualquier centro de investigación académica. Lo hicimos gracias al INDEC. Quienes hizo nuestra muestra, esa muestra en el año 2003, la hizo justamente los equipos del INDEC en cooperación con nuestros equipos del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y con base en esa muestra estratificada por nivel socioeconómico para centros urbanos del país, medianos, pequeños, medianos y grandes, llevamos adelante un trabajo durante 3 meses de relevamiento. Participan más de 150, 180 encuestadores, que trabajan en esto y cooperan con nosotros 5.700 hogares, el cual el 25% siempre es entrevistado o reentrevistado al año siguiente para tener un monitoreo más, un control metodológico mayor de los resultados que estamos evaluando. ¿Y qué se evalúa? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Ingresos? ¿Qué es lo que evalúan? A ver, la encuesta es una encuesta de nuestro programa de investigación, porque es importante, a veces se lo ha criticado a nuestro centro de trabajo como un centro de consultoría, nada que ver. Nuestro centro es un centro académico formado por investigadores del CONICET o investigadores formados en la Universidad de Buenos Aires o en la propia Universidad Católica, becarios de la Universidad Católica y del CONICET, y es un equipo interdisciplinario de investigación donde participan economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos. Este equipo interdisciplinario, que tampoco somos muchos, en todo caso terminamos siendo 10 o 11 entre investigadores, becarios, asistentes. Este equipo lo que trabaja es construye un instrumento, la encuesta de la deuda social. Esta encuesta de la deuda social provee indicadores de desarrollo humano e integración social, es decir, déficit en estos niveles, es decir, en las capacidades de desarrollo humano y en las capacidades de integración social a partir de un enfoque de derechos. Tomamos como plataforma la base de derechos que marca nuestra Constitución o que marcan los pactos internacionales para establecer cuáles son dimensiones básicas del desarrollo humano y de la integración social y sus umbrales. A partir de esto, más de 150 indicadores son relevados. Y esto es lo que se presenta en los informes. Mañana vamos a presentar públicamente el informe. Esto se presenta en un libro que sale todos los años, el Barómetro de la Deuda Social Argentina. Y en estos 150 indicadores se mide de manera directa o indirecta, pero en la mayoría son indicadores directos, en donde se miden déficit de logros, déficit de recursos, déficit de funcionamientos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel colectivo o social. Importante esto, es decir, bueno, no es solamente...
No, es decir, no es solamente un rubro, no es si ganan 10 o 20, claro. Claro, exactamente, no. Y por otra parte, trabajamos con esta muestra, producimos las bases de datos a nivel de personas, a nivel de niños, a nivel de mayores, a nivel de hogares, y esto hace también que tengamos información en otros barómetros, por ejemplo, el barómetro de la deuda social de la infancia, o el barómetro de la deuda social hacia las personas mayores, o últimamente, que salió hace muy poquito, el barómetro del narcotráfico y las adicciones. Porque nuestros indicadores son múltiples, permiten y están monitoreando justamente el desarrollo humano y la integración social desde este enfoque de derechos. Entre ellos, la pobreza. Correcto. Entre ellos, la pobreza. Es interesante porque es decir, es muy importante esto, de la riqueza. No es que, como a veces se dice, bueno, si gana menos de 1000 es pobre o si gana 1001 es rico. Es una evaluación mucho más compleja para tener una dimensión de que efectivamente cuáles son las deudas que llevan a esto de la pobreza. En este marco, doctor Salvia, este número que obviamente contrasta absolutamente con lo que da el gobierno, marca un estancamiento, un ahondamiento, marca alguna tendencia distinta o estamos ahí con un núcleo duro que prácticamente no se modifica. Bueno, ambas cosas están ocurriendo y voy a aclarar. En este caso, hemos presentado en una nota de investigación dentro del informe 3 medidas alternativas de pobreza. La tradicional medida, histórica medida de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, que toma 5 indicadores que son poco generosos con los pobres. Es una medida de hace 30 años que se generó la CEPAL, en donde mide lo que se llama pobreza estructural extrema. Y en este caso, este indicador nos dio que 11% de los hogares están afectados al menos por una carencia extrema de recursos, ya sea educativos, ya sea de asesoramiento de la vivienda, ya sea de calidad de la vivienda, ya sea de subsistencia. Y esta situación remite a pensar en un 16% de la población afectada por esta situación. Esto en el año 2014, a último trimestre del año 2014. Entonces, ya esto nos brinda un primer dato. Más allá del centenar de indicadores que mencionaba, reunidos 5 de esos indicadores en una medida tradicional y comparable de NBI, nos deja que el 11% de los hogares y el 16% de la población urbana está ya afectada por una situación de extrema pobreza. Siguiendo entre los indicadores está el indicador de pobreza por ingresos, el que es más discutido, el que ha dado mucha controversia, el que venía usando oficialmente el gobierno argentino desde el año 1988 hasta el año 2013, en donde clausuró su construcción o su seguimiento debido a las inconsistencias metodológicas que el propio ministro de Economía reconoció que había con respecto a esa medición que daba 1,7% de indigencia, 4,7% de pobreza. La inconsistencia de ese indicador mostró que no se podía continuar con esa estadística porque era efectivamente inconsistente e irreal. Frente a esto, nosotros habíamos venido generando mediciones de indigencia y de pobreza, lo volvimos a hacer este año, el año pasado, y lo estamos presentando este año, pero esta vez con 2 modalidades, con la modalidad de hacerlo con nuestra encuesta y al mismo tiempo de aplicar la misma canasta, el mismo umbral normativo de bienestar, de ingresos, con la cual se evalúa la pobreza por ingresos, el mismo umbral tanto de indigencia como de pobreza, pero usando la fuente oficial de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Con base en esa metodología, tenemos 2 cifras para el año 2014. Tenemos que de acuerdo a un mismo parámetro, por ejemplo, en este caso, tomando que una canasta básica para una familia básica alimentaria, pensemos, Néstor, que estamos hablando solo de alimentos, del valor de los alimentos, ni siquiera el costo de cocinarlos, de una canasta básica alimentaria que hemos estimado con base en fuentes externas, no oficiales de índice de precio. Tenemos una canasta de 2.700 pesos para una familia tipo, para no ser indigente. Y de 5.700 pesos para no ser pobre, familia tipo de 2 niños con 2 adultos. Tomando estos 2 indicadores y aplicándolos, comparándolos o contrastándolos con los ingresos de los hogares, obtenemos los siguientes resultados. En el caso de la indigencia, de la tasa de indigencia, pobreza extrema por ingresos, la encuesta permanente de hogares deja una cifra de 4,5% de población en situación de indigencia. 4,7% de población en indigencia. Y la tasa de indigencia, usando la encuesta de la deuda social argentina, deja 6,4%.
En esta situación estamos hablando de que al menos 2 millones de personas estarían en situación de indigencia, es decir, no ganan lo suficientes o no tienen ingresos suficientes para cubrir lo que significaría esa canasta básica de alimentos. Cuando comparamos la línea de pobreza y tenemos los datos, tomamos los datos de la encuesta permanente de hogares usando la canasta de los 5.700 pesos, el resultado que tenemos es que el 20,5%, no me acuerdo ahora, 20,4% de la población urbana en el país está afectada por una situación de pobreza según la fuente oficial. Ya no la canasta oficial, el valor de la canasta oficial, sino la fuente oficial de información, que es la encuesta permanente de hogares. Y en nuestro caso nos deja el 28,7% de población en situación de pobreza. ¿Qué queremos hacer con esto? Más allá de que uno dice, bueno, pero ¿por qué esa diferencia entre un 20 y un 28? Bueno, 20 o 28 no medimos los mismos lugares, no medimos de la misma manera los ingresos, pero en cualquier caso, quien hace metodología y hace trabajos de investigación de este tipo, sabe que estos son aproximaciones. Es importante la brecha entre 20 y 28, no lo vamos a negar, o 20 o 29%. ¿Bien? Pero en este sentido, lo que nos está remitiendo es que la problemática de la pobreza por ingresos en Argentina está afectando entre 8 o 9 millones de personas a 12 millones de personas, al menos. Y que esto está muy lejos de ser el 4,7% que marcaba o que se indicaba oficialmente por el INDEC en el año 2013, y está también lejos de que en este país no tengamos problemas económicos y sociales graves, lo cual implica que para los próximos años, bajo este nuevo panorama electoral que tenemos, bajo la posibilidad o la oportunidad que tenemos de llevar adelante políticas de Estados que transformen estructuralmente la situación socioeconómica de la población, ante esa posibilidad creo que es momento de poner las manos en la masa, tomar estas u otras estadísticas, una u otra fuente, y decir, el problema no es coyuntural, no es mínimo, no es una situación friccional la pobreza en Argentina, ni mucho menos la indigencia en Argentina. Y esto a pesar de los esfuerzos que ha habido en términos de programas sociales, en términos de transferencias por jubilaciones, en términos del aumento del empleo y la caída del desempleo. ¿Esto qué está hablando? De una problemática estructural que cuando uno lo analiza a través de un índice multidimensional, que es el que por otra parte hemos también presentado, este índice multidimensional lo que ofrece es que nos deja un 24,8% de la población en situación de pobreza estructural. Algo así como, bueno, por mucho que mejore la situación económica, por mucho que en todo caso haya menos inflación, por mucho que incluso mejoren las oportunidades de empleo, ese 24,7% va a tener poco derrame de ese bienestar. Va a seguir en una situación de exclusión, sí, o de no va a poder cambiar su situación en términos actual. Sociales. Por mucho que mejoremos la situación en términos macroeconómicos, algo que hay que hacer. Sin duda es una condición necesaria bajar la inflación y mejorar las oportunidades de empleo. Es decir, que reactivar la economía para que haya empleo. Pero incluso en esas condiciones vamos a bajar la pobreza y tal vez la indigencia, pero a un piso que nos va a dejar entre un 15 y un 24% de población en situación de marginalidad estructural. Salvia, si tomamos los últimos, ustedes toman, me dijo, desde el 2004, no sé si se puede comparar en cuanto al tipo de medición que han hecho, pero si tomamos los últimos 10 años, 8 años, usted me dirá cuáles son los que se pueden comparar, ¿cómo ha sido la evolución? No, sin duda, cuando uno compara con el escenario 2003 o 2002, 2003, cualquier comparación va a resultar sumamente positiva. Y independientemente de eso, tomemos años como el 2004, 2005, las mejoras se siguieron desarrollando gracias a una mejora en el empleo. Creció el empleo en Argentina y esto mejoró la oportunidad de vida de muchas personas. A esto se le sumó efectivamente un conjunto de servicios y programas sociales que mejoraron también la situación de los más indigentes. Pero esto se estancó en el año 2009, con la crisis del año 2009, mejoró durante el año 2010 y 2011 y ha vuelto a empeorar desde el año 2012 a la fecha. Pero ¿qué es lo que están marcando los indicadores cuando uno hace la comparación? Sin duda mejoraron los indicadores sociales en estos últimos 10 años. Nadie puede decir que no han mejorado mucho y en forma importante. La situación que teníamos en el año 2013 era grave, era sumamente complicada. Nadie puede decir que estamos iguales a ese momento. Estamos en una situación problemática, pero estamos en la estructura problemática que tenemos estructuralmente en la sociedad argentina, en parte
antes de la década, antes de la crisis 2001-2002, ya teníamos un problema estructural. La crisis 2001-2002 la agravó y en esta situación lo que hemos hecho es mejorar buena parte de lo que agravó la crisis, pero mantenemos una situación de exclusión estructural y esa situación estructural eventualmente se mueve de acuerdo a los ciclos de la coyuntura o el ciclo económico, pero no logra atravesar pisos estructurales de marginalidad. Le pongo un caso. No solo el caso de la pobreza que estábamos mencionando recién, sea un 15%, sea un 20%, ese es el piso estructural, o sea un 25%, estamos ahí, en una situación donde aproximadamente 8 millones de personas están en una situación de exclusión estructural. Ahora, otro de los pisos que explica buena parte de esto, es decir, uno de los factores que explica buena parte de esto, es que si tomamos al total de la población económicamente activa en Argentina, tenemos que solo el 45% de la población económicamente activa tiene un empleo productivo y decente. Claro. Tiene un empleo, asalariados y no asalariados, un empleo estable, un empleo con un ingreso mínimo, un empleo con seguridad social, un empleo de inclusión mínima. El 55% restante o está desocupado o está trabajando un empleo estable pero precario, o dentro de ellos el 15% tiene un empleo de indigencia, un subempleo inestable, vendedores ambulantes, manteros, limpiavidrios, situaciones de empleo de marginalidad que no se puede llamar empleo, claro. Son trabajos de subsistencia. Esos trabajos de subsistencia hoy ocupan al 15% de la población económicamente activa en Argentina. Y si le sumamos el desempleo, estamos hablando de un 25% de la población en situación de desempleo estructural, dicho de esa manera, o de un subempleo inestable o un empleo marginal o indigente. Este es un factor que explica buena parte de lo que está pasando. El crecimiento económico no logró absorber o incorporar a una parte de la población argentina. Los sobrantes, los descartables que señala el Papa Francisco, están presentes en Argentina a pesar del crecimiento económico. El crecimiento económico no los ha podido incorporar. Están presentes en Argentina a pesar de la asistencia pública, claro, que es mucha y es importante para atender justamente a esos descartables, pero que no los incluye. Doctor, no garantiza condiciones de inclusión social. Doctor Salvia, le agradecemos muchísimo, no solamente el trabajo, ha sido usted clarísimo. La verdad que estos minutos que usted nos dio deberían ser escuchados por toda la dirigencia política argentina. Muchísimas gracias y vamos a esperar con mucha atención, sí, ya el detalle de este estudio trascendente que ustedes con mucha seriedad y honestidad intelectual hacen año tras año. Bueno, para que la gente que quiera tener este informe lo pueda recibir mañana a las 18:30 en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina. Presentamos el informe y quien venga puede retirar justamente un ejemplar. Y bueno, Néstor, muchísimas a vos y a todo tu equipo, a usted y todo su equipo, muchísimas gracias. Y creo que es importante que los medios de comunicación tomen estos temas para construirlos y ponerlos en la agenda del nuevo gobierno, de los candidatos y del nuevo gobierno, porque urge que tengamos políticas de Estado que enfrenten estos problemas, no en función de las próximas elecciones, sino en función de las próximas generaciones. Con esa intención lo hacemos. Muchísimas gracias. Quiero marcar 3 cosas fundamentales a propósito de esto, porque ustedes escucharon la seriedad, la claridad, la profundidad, la minuciosidad con la cual el doctor Salvia se explayó. Esto no tiene como objetivo dejar expuesto el disparate que dijo la Presidenta de la República cuando en la reunión de la FAO dijo que Argentina tenía un índice de pobreza menor al 5%. No tiene eso, porque si nos quedamos con eso es un sinsentido, es una chicana tonta y perversa. Porque además, fíjense lo que decía el doctor Salvia, hay un reconocimiento a cosas que ha hecho este gobierno durante buena parte de su mandato, cosas que dejó de hacer después del 2011. Pero digo, hay cosas que se han hecho. Ahora hay un tema estructural, dificilísimo, que no cambia solamente porque haya más trabajo, porque haya crecimiento, porque haya asistencia social. Y esto que este gobierno no ha comprendido, es muy importante que lo comprenda, no solamente el gobierno que viene, sino toda la dirigencia política, porque esto exige un trabajo, como lo dijo el doctor Salvia, de políticas de Estado, muy profundo, porque hay que hacer 2 cosas. Hay que ver cómo se saca ese núcleo estructural que son casi 8 millones de personas, 8 millones de personas, de esa situación de pobreza.
y cómo se trabaja para llevarlas a un sitial de dignidad. ¿Por qué? Porque hoy la pobreza y la indigencia genera un doble problema. Primero, un problema moral absoluto, del cual viene hablando no solamente el Papa Francisco, ¿no? A veces yo escucho, uy, el Papa, este Papa casi revolucionario. La Iglesia viene hablando de esto. La Iglesia viene hablando de esto. Cualquier Papa ha hablado de esto. Digo, entonces hay un problema moral absoluto. Pero después hay un problema social, porque hoy la pobreza, la marginalidad, es generadora de muchos males que tienen que ver con problemas de convivencia y, por supuesto, hoy la marginalidad constituye un bocato di cardenale para el narcotráfico y todas estas estructuras de violencia que buscan encontrar la subsistencia a través de esas formas y la logran de una manera impresionante, exponiendo primero a los que son protagonistas de esas historias a peligros enormes y a la sociedad también. Entonces aquí hay un elemento de una gravedad mucho mayor que genera la marginalidad y no hay solución posible que vaya a dar ningún gobierno solo, por mejor que sea. Debe haber acuerdos políticos mayúsculos para trabajar en forma conjunta este tema estructural que no se modifica así la Argentina crezca a tasas chinas. Este gobierno esa lección no la aprendió, la ignoró. Espero que los que vengan, sea del signo que fueren, lo aprendan, porque de ello va a depender la integralidad y la convivencia en la Argentina.